Hola, ¿qué tal? La conversión. Dice en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Aquí está nuestra palabra, nuestro concepto de hoy, la conversión. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Vamos a ver sobre la conversión lo que significa la palabra conversión en primer lugar, después una definición, los tipos de conversión, señales o evidencias de la conversión, propósito de la conversión y la conversión como un tesoro. En primer lugar, la palabra conversión significa literalmente volverse, darse la vuelta, hacer un giro de 180 grados. Uno va caminando en un sentido, en una dirección, y se cambia en el sentido opuesto. Uno va caminando de espaldas a Dios, ajeno a Dios, sin tener en cuenta a Dios para nada, y cuando se convierte hace un giro de 180 grados y ya camina en la dirección de Dios. Eso es la conversión, volverse, darse la vuelta. La conversión es un cambio radical de vivir para uno mismo egocéntricamente a vivir para Dios, teocéntricamente. Dios primero. La conversión es una decisión radical. Quiero repetirlo. Una decisión radical, extrema, tajante, que no tiene vuelta atrás. El que decida seguir a Cristo ha de quemar sus barcas para no volverse al mundo. El que se convierte a Dios no puede desconvertirse, porque se produce un proceso sobrenatural irreversible, un nuevo nacimiento sobrenatural definitivo en la familia de Dios. Cuando uno se convierte, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros de manera permanente en nuestro interior y nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Es un acto divino irreversible. De aquí la doctrina de la seguridad de la salvación. La salvación no se puede perder. La conversión, pues, es darse la vuelta hacia ese Dios misericordioso que en Cristo ya se dio la vuelta a Él, poniéndose de cara al hombre pecador. Eso es la conversión. En cuanto a la definición, buscando una definición del término de la palabra conversión, del concepto, podemos decir que la conversión es nuestra respuesta a la llamada del Evangelio, por la que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para salvación. La conversión es nuestra respuesta a la llamada del Evangelio en la que nos arrepentimos. Ahí está el lado negativo de la conversión. Nos arrepentimos, rechazamos nuestros pecados, damos un giro y aceptamos, confiamos, nos entregamos, nos rendimos a Cristo para salvación. Esa es la conversión. El proceso de la conversión podemos decir que es el siguiente. En primer lugar, para convertirse, es nuestra respuesta a la llamada del Evangelio. Entonces, primero tiene que haber una llamada que tenemos que oír. El primer paso de la conversión, del proceso de la conversión, es oír el Evangelio. Dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por la palabra de Dios. Y lo primero que hay que hacer es oírla. En segundo lugar, hay que entenderla. De nada nos vale oírla si la oímos en un idioma que no la entendemos, o
si nos explican el Evangelio con palabras confusas que no entendemos. Hay que oír, en primer lugar, y luego eso que oímos tenemos que entenderlo. En tercer lugar, no solo hay que oír y entender, sino que hay que creer, porque alguien puede oír el Evangelio, entenderlo bien, pero no creo en él, no creo eso. Pues ahí nos quedamos. Pero el siguiente paso es creerlo, oírlo, entenderlo y creerlo. Pero no es suficiente, porque dice la palabra de Dios que también los demonios creen y tiemblan. Así que hay un paso más. Oír, entender, creer y aceptar. Aceptar eso que creemos. Confiar en Cristo. Entregarse a Cristo. Rendirse a Cristo. Cuando uno... este es el último paso. Este es el paso definitivo. Es el paso que nos lleva a la salvación. Ahí se produce la verdadera conversión. Cuando uno acepta, confía, se rinde a Cristo para siempre. Así pues, la conversión tiene dos partes. Es como una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Pues la conversión tiene también dos caras, como las dos caras de una moneda. Por un lado está el arrepentimiento, que es el lado negativo, y por otro lado está la fe, la confianza en Cristo, que es el lado positivo. Dice Marcos 1:15, dice Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está al alcance de la mano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Ahí están las dos partes de la conversión, el arrepentimiento y la fe, que van inseparablemente unidas. La conversión es la decisión consciente de arrepentirse del pecado y de creer en Cristo para salvación. Esa es la conversión. Es una decisión consciente en la que uno se arrepiente del pecado, es consciente de su pecado y se arrepiente de él y confía en Cristo para salvación. Ya vimos la palabra conversión, vimos una definición de conversión y ahora vamos a ver los tipos de conversión que hay. Podemos decir que hay conversión de crisis y conversión de proceso. La conversión de crisis es instantánea y suele ir acompañada de fuertes emociones. Ejemplo, Pablo, la conversión de Pablo. ¿Os acordáis que se cayó del caballo, se quedó ciego y el Señor le habló audiblemente? Fue una impresión tremenda. Otro ejemplo, el carcelero de Filipos, que temblando, después de haber intentado suicidarse, preguntó a Pablo y a Silas, en Hechos 16, 30 y 31, «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?» Y contestaron ellos, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo». Ahí está la fe, cree. Otro ejemplo de conversión de crisis, los que se convirtieron en Pentecostés tras aquel estupendo sermón de Pedro. Agustín de Hipona, Juan Wesley y tantos otros que pasaron por una conversión de crisis para llegar al Señor. Ahora, la conversión de proceso, por el lado contrario, suele ser el resultado de una evolución tranquila. Por ejemplo, Nicodemo, Lidia de Tiatira, Jeremías,
Juan el Bautista, Timoteo. Los hijos de muchos creyentes no pasan por una conversión de crisis, sino por una conversión de proceso tranquila. También es importante distinguir entre conversión con mayúscula y conversiones con minúsculas. Hay un momento en la vida en el que la persona se vuelve a Cristo como respuesta a la oferta de salvación. Esa es la conversión con mayúscula. Luego habrá otros momentos en que los creyentes debemos abandonar una práctica o una creencia o volvernos al buen camino después de habernos descarriado. Pero esos sucesos son secundarios y confirmatorios del paso principal que ya habíamos dado. Así podemos decir que hay muchas conversiones con minúsculas en la vida cristiana, pero que solo hay una conversión con mayúsculas, que es la de la salvación. Bien, vimos la palabra conversión, una definición de conversión, tipos de conversión y ahora en cuarto lugar, señales o evidencias de una conversión genuina, de una verdadera conversión, no convertirse en falso. ¿Cuáles son las señales verdaderas de una conversión real, no falsa? No como aquella semilla que cayó entre piedras o que cayó entre espinos, que parecía que sí se había convertido, pero no. Vamos a dividir estas señales o evidencias en 4 áreas. Las que tienen que ver con Dios, las que tienen que ver con uno mismo, las evidencias que tienen que ver con la Iglesia y las evidencias que tienen que ver con el mundo. En primer lugar, evidencias que tienen que ver con Dios. La primera de todas es el amor a Dios. ¿Cuál es el primero de los mandamientos que Dios nos ha dado por encima de todos los demás? Muy por encima de todos los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, por encima de todas las cosas. Ese es el primero y más importante de los mandamientos que Dios nos ha dado. Así que la primera evidencia de que nuestra conversión ha sido genuina es que amamos a Dios, que buscamos su gloria por encima de todo. Nuestra vida es una vida teocéntrica. El centro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad es Dios, no nosotros. Las decisiones las tomamos en función de Dios, no en función de nuestros propios intereses. En cuanto a la Biblia, hay un anhelo constante de oír la voz de Dios a través de su palabra. Apetito por la palabra de Dios. Como el niño recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada. Deseo de la palabra de Dios. Hay un afán por crecer y conocerle más y más cada día. Y para eso nos sumergimos en su palabra, porque lo amamos y deseamos conocerlo cada día más. En cuanto a la oración, así como hay un anhelo constante de conocerlo a través de su palabra, hay también un anhelo constante de hablar con Él a través de la oración. En cuanto a nosotros, como personas, evidencias de que hemos nacido de nuevo, que nos hemos convertido realmente, pues las evidencias se tienen que evidenciar en nuestras vidas. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes, los que reconocen su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual.
los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que son perseguidos por causa de la justicia. Esas son evidencias personales de que hemos nacido de nuevo, que nuestra conversión fue verdadera. Los frutos, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber frutos en nuestra vida. Dice Gálatas 5, 22 y 23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos se manifiestan en la vida de todo verdadero convertido. No hasta su plenitud, evidentemente, pero en mayor o menor medida. Así que las bienaventuranzas, acordaos de las bienaventuranzas, de los frutos y de las obras en general. Dice Santiago 2:26 que la fe sin obras está muerta. Porque la fe que no tenga obras, que no tenga frutos, que no se manifiesten las virtudes de las bienaventuranzas, es que no existe. No tiene vida. Nunca hubo fe. La obediencia. Dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una evidencia de tu conversión es que deseas sincera y profundamente obedecer al Señor. Y lo haces, en mayor o menor medida. Por último, mencionar lo que hemos mencionado ya anteriormente, el teocentrismo, no el egocentrismo. Dios debe de ser el centro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de las decisiones que tomamos. No uno mismo, sino Dios debe de ser el centro. Así que vimos las evidencias en cuanto a Dios, evidencias que tienen que ver con nosotros mismos, y en tercer lugar, evidencias que tienen que ver con la Iglesia. Lo mismo que la primera evidencia de nuestra salvación, de nuestra conversión verdadera respecto de Dios era que lo amamos a Él por encima de todas las cosas. La primera evidencia que tiene que ver con la Iglesia, de que realmente nos hemos convertido al Señor, es que amamos a los hermanos. Dice 1 de Juan 2:9, el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en la tiniebla. Es decir, se engaña a sí mismo. ¿Cómo puedo saber yo que soy verdaderamente creyente, convertido, que he nacido de nuevo, que soy hijo de Dios? No es por un sentimiento interior. No es por un testimonio interno del Espíritu. Es por las evidencias. El Espíritu da testimonio no a nuestro espíritu, sino con nuestro espíritu. Es decir, con las evidencias de las bienaventuranzas, de los frutos, de las obras, de nuestra obediencia, de que realmente somos hijos de Dios. La mayor parte de la cristiandad ha entrado por la puerta ancha, según nos manifiesta el Señor allí en el Sermón del Monte. Ellos creen que han emprendido un camino que les va a llevar al cielo, pero viven en una falsa ilusión, en una irrealidad, en una mentira. Se engañan, no voluntariamente, pero tristemente van engañados camino del infierno. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano
está en tinieblas. Realmente no está en la luz, está en tiniebla. Y en el mismo primera carta de Juan, en el capítulo 4 y versículos 20 y 21, dice: si alguno dijera amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es más aún, a los hermanos hay que amarlos. Pero ¿cómo hay que amarlos? Señor Jesús nos dio un mandamiento muy importante. No tan importante como el primero, pero sí nos dio un segundo mandamiento en importancia. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. ¿De qué manera, Señor? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo tenemos que amarnos entre los miembros de la Iglesia, que nos llamamos hermanos, porque lo somos espiritualmente? Como yo os he amado, de la misma manera que Él nos amó. Es decir, nos amó más que a sí mismo, nos amó hasta la muerte, entrañablemente hasta la muerte. Bien, evidencias que tienen que ver con Dios, ya las vimos, las que tienen que ver con nosotros mismos, las que tienen que ver con la Iglesia, y finalmente evidencias que tienen que ver con el mundo, de nuestra verdadera conversión. Pues otra vez aparece en primer lugar el amor. Amor al mundo perdido. Igual que el Padre. ¿Os acordáis? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Nos amó a nosotros. Y también amó a los que están a nuestro alrededor. Y los sigue amando. Por eso nosotros también hemos de amar al mundo. Esta es otra evidencia más de que hemos nacido en la familia de Dios, que imitamos al Padre en amar al mundo. Tiene que haber en nosotros un deseo de compartir la extraordinaria noticia del Evangelio, ese precioso tesoro que hay en Cristo, que es Cristo mismo. Tenemos que contribuir, hermanos, de alguna manera, más o menos, a la evangelización del mundo entero. Así que esas son las evidencias de nuestra verdadera conversión. No busquéis unas evidencias místicas en vuestro interior, porque son engañosas. Buscad las evidencias que se ven, los frutos, las obras, las virtudes de las bienaventuranzas, la obediencia al Señor, etcétera, etcétera. Todo eso que hemos mencionado. Mirad a vuestro alrededor a ver si os veis andando por el camino estrecho y no por el camino ancho. Qué fácil es engañarse, equivocarse de puerta. Dejar de lado la puerta estrecha y coger esa hermosa puerta ancha por la que entra tanta gente y que lleva un camino asfaltado y cómodo. Cuidado.
Vimos la palabra conversión, la definición de conversión, tipos de conversión, señales o evidencias de nuestra conversión, de una conversión genuina. En quinto lugar, el propósito de la conversión. Bueno, en primer lugar, el propósito de la conversión evidentemente es nuestra salvación. Pero después de la conversión, no acaba todo con la conversión. Todo comienza con la conversión. La conversión tiene un propósito posterior. Dice en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice Pablo a los a los tesalonicenses, les dice: ¿y cómo os convertisteis? Ahí está nuestra palabra, nuestra idea, la conversión. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Para qué nos convertimos? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Nos convertimos para servir. Esa palabrita, servir, indica que no es un servicio de un empleado, ni siquiera de un siervo, sino de un esclavo. Nos rendimos, nos convertimos, nos entregamos al Señor Jesucristo como esclavos, voluntariamente. Esclavos voluntarios. Ese debe ser el propósito supremo de nuestra vida: servirle, agradarle, glorificarle, por encima de todo. Servir al Dios vivo. Nos convertimos para servir al Dios vivo, en contraste con los ídolos muertos, y verdadero, en contraste con los falsos dioses, y esperar de los cielos a su Hijo. Esta bienaventuranza maravillosa de la segunda venida de Cristo, esa esperanza de disfrutar de las glorias del cielo con Él para siempre. Finalmente, después de haber visto la palabra conversión, la definición, los tipos de conversión, las evidencias de la conversión, el propósito de la conversión, tener una palabra final y hablar del tesoro de la conversión. Convertirse, hermanos, es como encontrar un tesoro. El tesoro, ¿cuál es? Es Cristo. Pablo consideraba el conocer a Jesús personalmente como un valor tan incomparable que estaba dispuesto a perderlo todo en su vida con tal de ganarlo a Él. Por eso dijo en Filipenses 3, versículos 7 y 8, todo lo que era para mí ganancias lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Pablo encontró el tesoro de Cristo y abandonó todo lo demás en pro de ese fabuloso tesoro que había encontrado. Ese es el sentimiento, la sensación de una verdadera conversión. Jesús mismo habló de la conversión como hallar un tesoro. Dijo en Mateo 13, 44 al 46, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, lo escondió y, por el gozo de él, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía para comprar aquel campo, para hacerse con ese tesoro. Cuando nos encontramos con Cristo, dejamos todo atrás para seguirle a Él, rendidos a Él. Y dice en el versículo 45, también el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un mercader en busca de buenas perlas. Y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nuestra perla es Cristo. Cuando uno oye el Evangelio, lo entiende, lo cree y lo acepta, tiene esa sensación de haber encontrado un tesoro, de haber encontrado una perla preciosísima. Y entonces todo lo demás queda atrás para aceptar a Cristo, para entregarse a Cristo, para confiar en Cristo, para rendirse a Cristo, desde entonces hasta la eternidad. Esa es la conversión. El hombre que ha oído el Evangelio y cree en él es como aquel que se tropieza con un tesoro de valor incalculable. Por el gran valor de ese tesoro que es Cristo, el pecador renuncia de buen grado a todo lo que tiene, a todo lo que es, incluso a su libertad, para poder hacerse con el Salvador. El que se ha convertido se ha dado cuenta de que Jesucristo es un tesoro de valor incalculable, y para conseguirlo lo ha vendido todo y se ha entregado a Él. Amén.